Ave María Purísima. Pues le doy gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes en este lugar, al Padre por su invitación y por la confianza que tiene de concederme pues esta vida de su parroquia y este impulso por alimentar las almas, que es pues un don de Dios, que tengamos sacerdotes de la iglesia que se preocupen por nuestra salvación. La invitación que me han hecho es para compartir con ustedes sobre el año jubilar, sobre la esperanza, y voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que en esta palabra nos inspire y nos guíe. Y les voy a leer a ustedes de la primera carta de San Pedro, capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: Pedro, apóstol de Cristo Jesús, a los que viven fuera de su patria, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los elegidos, a quienes Dios Padre conoció de antemano y santificó por el Espíritu, para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús. Que la gracia y la paz abunden entre ustedes. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, por su gran misericordia, al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, y nos dio una vida nueva y una esperanza viva. Reservaba para ustedes la herencia celestial, este tesoro que no perece ni se echa a perder y que no se deshace con el tiempo. Y los protege el poder de Dios por medio de la fe, con miras a la salvación que nos tiene preparada para los últimos tiempos. Por esto, estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con varias pruebas. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego, y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Ustedes lo aman sin haberlo visto. Ahora creen en Él sin verlo, y nadie sabría expresar su alegría celestial. Al tener ya ahora eso mismo que pretende la fe, la salvación de sus almas. Los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron o quisieron saber más al respecto. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les descubría de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar. Pero ellos se preguntaban quién sería y cuándo se realizaría eso. Palabra de Dios. Para nuestra fe católica, todos estos testimonios de los apóstoles son como una brisa que viene directamente del cielo, porque leer a San Pedro es algo demasiado grande, y son tan solo 2 cartas que hay en el Nuevo Testamento que la iglesia recogió de él. Seguramente habrán muchas más, pero esas son las que escogieron. Y parece increíble que uno pueda leer lo que él escribió, porque pues San Pedro es una columna de la iglesia, un apóstol gigantesco. Cuando leemos su historia, pues leemos la historia de un hombre común, humano, lleno de defectos y con todas las carencias que cada uno de nosotros tenemos, y sin embargo la obra que Dios hizo a través de él es enorme y se mantiene a través de los siglos intacta. Y además que cuando leemos estas cartas de él, tienen una profundidad en medio de su sencillez que duraríamos una vida entera solo reflexionando en ellas. Es más, cada que las leemos parece que fueran nuevas.
a pesar de que conocemos las palabras, pero el sentimiento de la palabra, la profundidad de la palabra, la vida de la palabra, como es espíritu, y llegó por medio del Espíritu Santo, no pasa, es eterna, se mantiene viva. Por eso Jesús dice, todo pasará, mas mis palabras no pasarán. Y si de algo podemos estar seguros, es que lo que los apóstoles dijeron, lo dijo el Espíritu Santo a través de ellos. De eso sí estamos seguros. Usted lee las epístolas de San Pablo y lo único que lee es Espíritu Santo en todo lo que dice, porque es de una sabiduría, una profundidad, una valentía, un poder impresionante que lo siente uno en cada frase. Y precisamente estamos aquí hoy porque nosotros queremos identificarnos con nuestra vida cristiana, identificarnos como hijos de Dios, hijos de la iglesia, y descubrir, pero desde el fondo de nuestro ser, nuestra realidad espiritual en Cristo, que es la misión para la cual nacimos. Cuando hablamos del año que estamos viviendo jubilar, estamos hablando de la esperanza, porque el Santo Padre Francisco recibió del Espíritu Santo al comienzo de este año jubilar el llamado a llevarnos en esta peregrinación de este año jubilar por medio de un peregrinar de la esperanza. Hizo énfasis en eso. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que cada vez es más oscuro. Sabemos que entre más se acerca el regreso de Jesús, más furioso el demonio y más se va a ocupar de robarnos la luz, de robarnos la esperanza. Y precisamente por eso la Iglesia hace énfasis en que este año jubilar sea un año de esperanza, a pesar de la desesperanza de este mundo. Ustedes se dan cuenta que la razón por la cual tenemos todas estas ideologías de hoy, de género, por ejemplo, es porque no hay identidad en los seres humanos. Entonces el mundo les da identidad, porque como no tienen, entonces tome, yo le doy esta, le doy aquella, escoja. Usted no tiene que vivir en una sola identidad, usted la puede cambiar cuando quiera. Usted nació niño, pero usted puede ser niña si quiere, usted puede ser animal, porque ustedes saben que hoy tenemos transespecies, tenemos de todo. ¿Y por qué? Porque se ha perdido la identidad, por eso es. Entonces el mundo provee identidades. Y esto es lo que siempre ha ocurrido, porque el mundo siempre le ha propuesto al hombre una identidad que no tiene, es el pecado original. ¿Qué es lo que la serpiente le dice a Eva? Si comes de esta fruta, seréis como Dios. Y le propuso una identidad falsa. Y ella la tomó, una identidad falsa. ¿Qué hizo esa identidad falsa? Hacerla creer que sería como Dios. Que la mató, entró la muerte. Y Dios, si usted lee con cuidado el Génesis, se da cuenta que Él les dijo, si comen de esta fruta, se mueren. Ya sabían. Sin embargo, no le importó. Le llamó la atención la identidad que le proponía el demonio. Y esto es lo que sucede en el mundo de hoy. Estas identidades que el mundo propone a la gente, y vemos todos estos fenómenos sociales tan increíbles. Hace poco compartía yo en un retiro que en una oportunidad estaba en Nueva York en la mañana estaba en Manhattan esperando en una esquina a que cambiara la luz para cruzar la calle. Y había mucha gente al lado mío. Miré para un lado y había alguien que no sabía qué era. No tenía ni idea qué era lo que estaba ahí. No era hombre, no era mujer, era increíble que yo no pudiera saber qué era lo que estaba ahí. Así. Y esa persona caminó hacia el otro lado y yo quedé completamente inadvertido, ignorante de qué era eso. Y esto es increíble porque es el mundo en que vivimos hoy.
¿Qué sucede? Desen cuenta ustedes que cuando tenemos la imagen del diablo, ¿cómo la tenemos? Es una bestia, es un deforme, es un animal salvaje, es un ser indescriptible que uno no sabe qué es, porque tiene forma de toro y tiene forma humana y tiene forma de esto y aquello, y esta es más o menos la imagen del infierno. Es una deformación total, porque se pierde completamente la imagen de Dios y se convierte en una imagen de bestia, de salvaje, de deforme. Y esta es la imagen del mal. Entonces, cada vez nos damos cuenta cómo el demonio se toma las almas y las deforma, porque quieren que sean como él. Por un lado, nosotros en la iglesia recibimos la catequesis de que nosotros fuimos creados a imagen de Dios y que el pecado nos ha deformado, y por lo tanto tenemos que rescatar esa imagen de Dios a través de nuestra santificación. Porque ¿qué es la santificación? La santificación es rescatar la imagen de Dios que perdimos por el pecado, convertirnos en otro Cristo, cristificarnos. Eso es santificarnos. ¿Y qué es lo que hace el demonio? Asegurarse que perdamos totalmente la imagen de Dios y que nos parezcamos a Él. Y por eso ve usted la juventud hoy totalmente destruida, destruyéndose en sus rostros. Hay gente que está totalmente tatuada, el cuerpo entero, con imágenes espantosas. Y todo esto es lo que el espíritu del mal hace. Ahora, cuando las personas hacen esas cosas, nosotros no podemos demonizarlas, no podemos juzgarlas, porque solo Dios las puede juzgar, pero sí podemos sentir el dolor del daño que el demonio les está haciendo, y sabemos que son almas en peligro. Pero igual tenemos que tener conciencia que el adúltero está en igual peligro que ese tatuado y que ese deforme, que el ladrón también, que la prostituta también, que el drogadicto también, que el alcohólico también, que el promiscuo, que esto, todo eso son pecados mortales que deforman la imagen del hombre. Todo esto lo tenemos que tener claro. Entonces, la iglesia, que es madre, maestra, ella nos enseña a nosotros cómo luchar en el día a día, en el paso a paso de esta vida terrenal, para ir moldeando nuestra vida deformada por el pecado hacia la imagen de Dios. Es un trabajo de escultura, es un trabajo que tenemos que tomar un cincel y un martillo, que es la voluntad humana y el deseo de ser de Dios, el deseo de santidad, y esculpir esa imagen con ese martillo. Y tenemos que hacer eso todos los días, buscar cómo lograr rescatar esa imagen volviéndonos buenos. Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia, que es madre, nos provee con todo lo que necesitamos para lograrlo. Por eso, hoy tenemos un año jubilar. Y este año jubilar son 25 años. Ustedes saben que antes eran 50 años. Cada 50 años se celebraba un año jubilar. Ahora son 25. ¿Por qué razón? Porque hay muchas razones doctrinales, pero la razón mística más importante es que entre más tiempo se acerca el regreso del Señor, más furioso está el diablo, ¿sí? Más desesperado. Ustedes se acuerdan, leyendo el libro del Apocalipsis, que hay una parte donde San Juan escucha una voz que dice: ¡ay de la tierra y el mar! Porque Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Sabemos que ese libro del Apocalipsis es un éxtasis de San Juan, y por lo tanto entra
a el eterno presente de Dios, está afuera del tiempo. Y por eso la iglesia es la única que puede interpretar un estado que está en el presente de Dios y que no está relacionado directamente con el tiempo humano. Por eso esa escatología de la lectura del Apocalipsis tiene que tener una disciplina estricta de la iglesia. Por eso todas estas sectas que hay cristianas y toda esta cantidad de teólogos extraños que hay por ahí tienen toda clase de interpretaciones del Apocalipsis y todas equivocadas y tomadas fuera de contexto, porque no tienen la gracia para interpretarla. Pero hoy podemos decir, la iglesia nos da durante todo este año que ya está terminando la bendición de recibir indulgencias plenarias, que quiere decir que si nosotros vamos a un templo jubilar, que normalmente es la catedral de la ciudad y algunas otras iglesias que el obispo escoge, y vamos a un templo jubilar, vamos y nos confesamos, vamos a misa, rezamos por las intenciones del Santo Padre, un credo, un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria, damos limosna, pero tenemos en cuenta que la condición más importante de esas indulgencias, para recibir esas indulgencias, es el acto de contrición perfecto, que nosotros nos atrevamos a arrepentirnos hasta el dolor, hasta sentir el dolor de los pecados que estamos confesando y que estemos convencidos de que ese pecado que estamos confesando no lo queremos volver a cometer. Es importante entender esto, porque de lo contrario no tienen sentido las indulgencias plenarias. Entonces, sabemos que solo podemos solicitar indulgencias plenarias por nosotros mismos o por las almas del purgatorio. En algunos casos la ofrecemos por un difunto que conocemos, pero en otros, como yo hago, por ejemplo, yo cada que voy a un templo jubilar y ofrezco y pido las indulgencias plenarias por un alma, le digo al Señor que pues sea el alma más necesitada de las almas que han pasado por mi vida, que ya partieron a su presencia, que yo ni conozco quiénes fueron los que se fueron. ¿Cuánta gente que ha pasado por la vida nuestra se ha muerto y nosotros no sabemos? ¿Sí? Y de pronto está en una inmensa necesidad. Entonces Dios conoce las almas. Por eso este año es un don maravilloso, porque yo ofrezco y pido esas indulgencias para solucionar las cuentas que yo tengo pendientes, porque tenemos que acordarnos de esto. Cuando nos confesamos, la iglesia por medio del sacerdote nos perdona, pero en el momento que recibimos la absolución, comenzamos nuestra vida de enmienda y reparación de los pecados que nos perdonaron. O sea, tenemos que reparar. ¿Cómo se repara? Con la conversión sincera del corazón, con una intención de que no quiero volver a caer en eso que confesé. Me duele lo que hice, las ofensas que le hice a Dios me preocupan. Todo eso es parte de una reparación. Buscar no caer en eso de nuevo. Buscar que cuantas oportunidades tengamos en nuestra vida de aconsejar a los demás a que no hagan eso, eso es parte de nuestra reparación. Es como mucha gente que ha estado envuelta en un aborto, entonces se vincula a los ministerios pro vida y dedica su vida a luchar por la vida para evitar que la gente aborte, y en esa forma enmiendan, en esa forma reparan ese crimen del aborto. Y hay muchas otras situaciones de pecados graves que se tienen que reparar. Entonces miren ustedes la bendición tan enorme que es una indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria llega y se nos concede para dejar las cuentas que tenemos pendientes con Dios completamente limpias, hasta el punto que la iglesia enseña que si yo muero hoy,
después de recibir las indulgencias plenarias, es posible que me pueda ir directo al cielo, porque no tengo nada pendiente ante el tribunal del Señor. Obviamente que a partir de ese momento comienza una cuenta nueva. Por eso, en un año jubilar, uno puede llegar a pedir indulgencias plenarias por uno mismo en varias oportunidades, porque uno continúa pecando y continúa acumulando cuentas de los pecados perdonados. Pero teniendo la conciencia de lo que la Iglesia hace, que es el Espíritu Santo, para que nosotros no nos condenemos, para que nos salvemos, nos damos cuenta del amor de Dios, la misericordia tan grande de Dios. El año jubilar es un acto supremo de la misericordia divina. ¿Ustedes se acuerdan cuando este sirio, Naamán, leproso, llegó buscando a Eliseo, el profeta, para que lo sanara de la lepra? Y el profeta lo mandó a que se bañara en el río Jordán 7 veces, creo, y él se enfureció porque él creía que le iban a hacer todo un ritual, que el profeta iba a salir a encontrarlo y quién sabe qué cosas iba a hacer, pero él lo mandó a hacer algo totalmente absurdo para el sirio, totalmente absurdo. Y el paje de él, el sirviente de él, lo convenció que lo hiciera. Él lo hizo y se sanó. Y cuando se sanó quedó totalmente aterrado del poder que tenía ese Dios de Israel. Y se fue a buscar al profeta. Ya conocemos la historia. Pero lo que les quiero contar de eso es la forma en que Dios actúa, que es totalmente absurdo y sencillo. ¿Ustedes se acuerdan de parte de las sanaciones que Jesús hacía en su vida pública? En un momento tomaba barro del suelo, lo escupía y lo ponía en los ojos de un ciego para que viera. Él no necesitaba hacer eso, pero lo hacía. A otros ciegos simplemente les daba la vista sin tocarlos siquiera y ya veían. Entonces uno se da cuenta que la pedagogía de Dios, la forma en que Dios hace las cosas, es única con cada alma, única. Pero con la Iglesia, como ejército de Dios, Dios tiene dones especiales como el año jubilar, que concede a su pueblo, a su iglesia, por el bien de su salvación, la oportunidad de resolver las cuentas pendientes. Eso es un don. Miren ustedes que por qué hay muchas razones por las cuales Dios las hace. Una es la misericordia de Él, que es infinita y que nos quiere salvar. La otra es que entre más gente haya en gracia en iglesia, más fuerza espiritual contra el diablo del pueblo de Dios. Porque entre más pecado haya en iglesia, menos fuerza contra el diablo. Desen cuenta ustedes lo que sucedió con el protestantismo. Tenemos el protestantismo como consecuencia de los pecados de la misma iglesia. El demonio se robó millones de católicos y los volvió protestantes, y así se robó nada menos que la Eucaristía. ¿Qué fue la que le quitó a esos cristianos? El sacramento de la confesión, la Eucaristía, el purgatorio, la virginidad de María. Todo eso lo robó y los dejó como un cristianismo híbrido, flotante, que no tiene raíces, no tiene tradiciones, que no cree en el depósito de fe de la Iglesia Madre, y los dejó con solo Biblia. Así se conocen ellos, solo Biblia, solo la palabra. Pero miren lo que sucede en la resurrección del Señor. Los discípulos de Emaús van caminando hacia Emaús. Aparece Jesús hablándoles. Ellos no sabían que Él era Jesús. Y les hablaba y les hablaba. No fue hasta que Él se sentó con ellos y partió el pan que lo vieron. Esa fue la primer muestra de Jesús, de su presencia real en Eucaristía. Porque ¿qué pasó cuando lo vieron? Él desapareció.
Y ellos corrieron de regreso a Jerusalén a contarle a los demás que Jesús se les había aparecido. ¿Pero qué decían? Decían, cuando iba con nosotros en camino sentíamos el fuego de la palabra, pero no fue hasta que partimos el pan que lo vimos. Entonces, ¿dónde están los protestantes? Están en el camino de Maús, porque no se sentaron con él a partir el pan. No saben que está ahí en el pan. Se quedaron en el fuego de la palabra. Entonces, esto es lo que el diablo hace. El diablo roba, es un ladrón. A esos cristianos se les robó nada menos que la gracia y la Eucaristía. Sí, todos esos cristianos que, según estadísticas que no sabemos si son verdad, hay como 800 millones, si todos esos cristianos comulgaran, el mal de este mundo sería muchísimo menor, porque tendría más fuerza la iglesia. Pero por los pecados de la misma iglesia, perdimos toda esa gente. Eso es una batalla espiritual que vamos luchando a través del tiempo hasta que Jesús regrese. Porque somos la iglesia militante que está permanentemente en guerra. Y por eso un año jubilar es un año en el que Dios Padre llega a su ejército militante en la tierra y dice, vamos a fortalecernos, vamos a limpiarnos, vamos a arrepentirnos, vamos a llenarnos de luz para que combatamos esta batalla en que estamos. Eso es lo que el cielo nos está diciendo a través de la iglesia en este año jubilar. Entonces, ¿cuál es el espíritu de este año jubilar? La esperanza. Es el espíritu. Porque si realmente entendemos qué es lo que la iglesia nos está dando, nos damos cuenta que nos está dando nada menos que la oportunidad de fortalecernos tanto que podemos limpiar todo lo que tenemos pendiente con Dios y quedar absolutamente nuevos en ese sentido de nuestra relación con Dios en lo que se refiere al pecado. Algo extraordinariamente grande. Y necesitamos abrir los ojos de la conciencia para darnos cuenta lo grande que es este don jubilar. Y además, lo que quiere decir esperanza, porque cuando mi fe crece tanto y entiende tanto lo que Jesús me ha dado, lo que yo recibo a cambio es la esperanza. Entonces se acaba la angustia, se acaba la duda, se acaba la desesperación, se acaba el miedo, porque yo tengo esperanza. Porque yo sé que mi vida trasciende a esta vida temporal. Porque yo sé que mi vida va mucho más allá de la muerte. Porque yo sé que mi vida tiene sentido en Dios. Porque yo sé que mi vida es eterna y que no moriré, sino que me transformaré. Desen en cuenta la diferencia que hay cuando una persona tiene esperanza de vida eterna y cuando no la tiene. ¿Dónde se observa eso más? En un funeral, ahí es donde se observa más. Hay muchos tipos de funerales, pero el peor de todos es el funeral donde no hay esperanza. Donde se muere la madre y parece que se hubiera muerto para siempre. Se fue del todo, una pérdida total, ya se fue. Y entonces ese es un funeral muy difícil, porque es un funeral sin esperanza. En cambio, el que tiene la fe, el que tiene a Dios, el que cree en Él y está lleno de esperanza, cuando va a ese funeral sabe que es tan solo una transformación y que esa persona se adelantó, se fue adelante de nosotros, pero no murió. Entonces, es una diferencia enorme. Son dos funerales distintos y tenemos que entrar en el funeral de la esperanza. Tenemos que entrar en la vida eterna. Tenemos que entrar en las promesas de Jesucristo, que es, somos seres eternos. Miren, yo le pongo ejemplos a la gente. Le digo, usted trae agua a la iglesia para que el sacerdote la bendiga. Y esa agua es un agua natural. Cuando el sacerdote bendice esa agua, ¿cómo la llamamos?
es un agua sobrenatural, agua bendita, tan poderosa que si usted la esparce por el aire y hay demonios flotando por ahí, se queman, huyen. Por eso se recomienda que nosotros esparzamos agua en nuestra casa, donde dormimos, donde vivimos, en nuestros automóviles, donde estamos, porque esas aguas limpian de espíritus del mal en las áreas por donde circulamos. Y es simplemente agua, una criatura inferior, como la llama la iglesia, dice la criatura del agua. Así la trata en la oración que se le hace al agua. Ahora, usted trae un ser humano a la iglesia a ser bautizado. ¿Y qué es? Un simple ser racional, humano, carnal, y lo trae a la iglesia a ser bautizado. Cuando ese ser es bautizado, se convierte en un ser sobrenatural. Si el agua bendita tiene las propiedades y los poderes que tiene, se imaginan un ser humano que es la criatura preferida de Dios. Ustedes se acuerdan en el Génesis cuando Dios ha creado todo y luego crea al hombre. ¿Qué hace con la creación? Se la entrega al hombre. Le pide que le pongan nombres a los animales. Le entrega todo, porque es una criatura preferida por Dios. Entonces pónganse a pensar, si entendemos quiénes somos nosotros, ¿de qué nos llenamos? Nos llenamos de esperanza, porque nos damos cuenta que no somos seres comunes, no somos seres naturales ya, somos seres sobrenaturales. Pero para vivir a la altura de la gracia que hemos recibido, tenemos que serle fieles a Dios. Eso es básico e importante de entender. Yo tengo que serle fiel a Dios para que todo lo que Él me dio tenga la fuerza necesaria para llevar a cabo la misión para la cual Él me creó. Porque es importante entender también que la palabra nos dice que nosotros somos un pueblo escogido, separado, predestinado, ejército de Dios, instrumentos eucarísticos de reparación. Si entendemos eso, nos damos cuenta de algo. Yo no soy católico por voluntad humana. Yo soy católico porque Dios me creó católico. Incluso una persona que entra a la iglesia a la edad de 80 años nació para ser católico. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó? Era un anciano. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando lo llamó? Era un hombre bien mayor. ¿Y por qué? Porque ellos habían nacido para ser lo que son. Abraham nació para ser Abraham, Moisés para ser Moisés. Así de que Moisés no se hizo Moisés por voluntad propia. Él no se fue a decirle a Dios, mándame a Egipto. Él no quería ir a Egipto, le pareció horrible, era un fugitivo. Había matado a un hombre allá, lo estaban buscando. Él no quería irse para allá. Y Abraham tampoco quería salirse de Ur en Caldea, de donde vivía con tanto dinero. Era un pagano, adoraba palos y piedras y no tenía ningún interés de irse para ningún lugar. Sin embargo, dense en cuenta cómo Dios, que en su llamado es un Dios desestabilizador, así lo podríamos llamar. Dios nos desestabiliza. A veces sacude todo nuestro suelo y quedamos en pedazos por ahí. Y nos miramos las ruinas alrededor y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y resulta que en medio de esas ruinas Dios se glorifica. Dios se glorifica en formas muy extrañas. Miren la historia de Job. La historia de Job. Eso nos enseña misterios de lo que es el demonio, lo que permite Dios al demonio y lo que son los hijos de Dios y la forma que Dios trata a sus hijos. Por eso Santa Teresa de Ávila le decía a Jesús, de razón tienes tan pocos amigos, ¿no? Por la forma en que los tratas. Pero cuando miramos por encima de esta realidad temporal
y lo absurdo que es el mundo, lo contradictorio que es este mundo, y nos atrevemos a tener la esperanza de vida eterna confiando en que Dios es perfecto y que a pesar de que no entendamos nada, todo es perfecto. Miren ustedes la Virgen María en el Calvario. ¿Ustedes se pueden imaginar un sufrimiento más grande que el de la Virgen en el Calvario? Nadie se lo puede siquiera soñar ni imaginar de lo terrible que eso era. Sin embargo, ¿cuál era el pensamiento de la Virgen, su jaculatoria en el corazón? Así tiene que ser, porque así lo quiere Dios. Y eso es lo que la Virgen llevaba en su corazón. Así tiene que ser. Y eso para nosotros debe ser una jaculatoria que nos acompaña siempre en medio de las pruebas, las dificultades, el sufrimiento de este mundo. Que si nosotros somos fieles a Dios, si nosotros verdaderamente le obedecemos a Dios y nos pasa algo horrible, tenemos que hacer lo que María hizo. Así tiene que ser. Porque si Dios lo quiere así, es porque es perfecto. Aunque para mí es absurdo, para mí no tiene sentido. Yo no puedo comprender esto, pero Dios sí. Y eso me basta, porque yo sé que Dios sí lo entiende. Y para mí es suficiente. Por eso la jaculatoria perfecta de Santa Teresa de Ávila también, y que es algo que el Señor a mí me pidió que la tuviera en mi corazón también: nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, todo pasa, ¿sí? Eso es importante de que tengamos en mente la fuerza que Dios nos da si tenemos fe y no nos dejamos asustar de nada. Y por eso las indulgencias plenarias son un don que viene directamente del Padre Celestial a su pueblo militante, a nosotros. Pero ¿qué nos da ese regalo del cielo? Esperanza. Porque nos damos cuenta que el Señor nos está ayudando a tener las cuentas claras con Él. ¿Y acaso esas cuentas son para el mundo temporal? No, ¿se dan cuenta que las indulgencias plenarias son para la vida eterna? Porque lo que más le importa a Dios es que nosotros nos salvemos. Es lo que más le importa a Dios. ¿Cuánta gente anda por ahí buscando la voluntad de Dios? Yo a veces me encuentro con gente que veo todos los años por países donde viajo y les pregunto, ¿y cómo van? Y dice, ahí voy, estoy buscando a ver si Dios me da alguna señal, a ver qué es lo que quiere. Digo, siga con esas y verá que no va a llegar a ningún lado, porque la voluntad de Dios es una sola. No la busque más, no se ponga a leer 50,000 libros, la voluntad de Dios es una sola, nuestra santificación. El que busca más, se pierde, porque no hay otra voluntad de Dios. Dios quiere que seamos santos para que nosotros nos salvemos. San Pablo mismo lo dice así, él dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y mucha gente pregunta, ¿y cómo nos santificamos? ¿Cómo nos santificamos? Volviéndonos buenos. Y para ser buenos tenemos que ser valientes, porque hay que ser valiente para perdonar, para tener compasión, paciencia, tolerancia, caridad. Esas virtudes solo se consiguen con la valentía. El infierno está lleno de cobardes, pero al cielo solo entran los valientes. Y por eso Dios quiere que seamos valientes. Hay mucha gente inteligente, preparada, estructurada, maestros, pero andan buscando cosas y se salen del Evangelio. Por eso San Pablo dice, ojo, que no les vayan a predicar un evangelio nuevo. Miren que en la palabra que les leí, también se hablaba de que lo único que estamos esperando nosotros es el regreso de Jesús. Nada más. Si a usted alguien le dice que tiene un mensaje nuevo, no les toquen ni la ropa.
porque Jesús nos dijo con una claridad contundente que todo está revelado ya. No hay nada nuevo. Cuando habló de San Juan Bautista, dijo: el profeta nacido de hombre más grande que ha habido y que habrá, cuando se refirió a él, porque fue el último profeta de ese peregrinar del pueblo hebreo. Y con él se cumplieron todas las profecías en Jesucristo, todas, y nos hizo criaturas nuevas. Por eso que nadie nos venga a decir que hay un mensaje nuevo. Lo único que estamos esperando es el regreso de Jesús. Miren, todos estos terroristas religiosos que hay por ahí, hablando del fin del mundo y de esto y las señales y aquello, eso no son más que terroristas, es lo que son. Yo siempre los denuncio porque no me gustan para nada, porque eso es lo que hacen los protestantes. Ustedes ponen a escuchar bautistas, evangélicos, pentecostales, y ¿saben cómo mantienen la gente al lado de ellos? Con el terror. Ya se va a acabar todo, ya vino el castigo, ya cayó esto, ya cayó aquel, ya llegan las plagas, ya vienen las vacunas, ya viene no sé quién, el nuevo orden mundial, los masones, todo esto. Parecen que fueran periodistas del infierno, sacando noticias del diablo. Porque, ¿cuáles son las noticias de Dios? Miren ustedes, Jesús y sus apóstoles vivían en la Judea en medio de un imperio romano que tenía esclavizado a los judíos. ¿Sí? Los judíos tenían que pagar impuestos a esos romanos, y la razón por la cual Judas odió a Jesús es porque él tenía esperanza de que si él era el Mesías, venía a salvar a los judíos de los romanos, porque Judas era como un guerrillero, y esa era su causa, una causa noble que quería la libertad de su pueblo. Y cuando se dio cuenta que Jesús comenzó a hablar de otro mundo, de otro poder, de algo que no era la tierra, y nunca mencionó a los romanos, nunca se preocupó por la esclavitud de los judíos, Judas dijo: este es un traidor, este es un mentiroso, ¿cómo es posible que no venga a salvar el pueblo de Dios, a nosotros que somos los escogidos? ¿Qué le pasó a este? Y así es como comenzó a odiarlo, ¿no? Pero desen cuenta que el Señor nos está enseñando a nosotros que el reino de Él no es de este mundo. ¿Y por qué me va a preocupar yo con lo que están planeando los masones? ¿Por qué me va a preocupar a mí cuándo se va a acabar el mundo? ¿Por qué me va a preocupar a mí si vienen plagas, si viene esto, si viene aquello? Eso no debe ser mi preocupación. Para nada. A mí lo que me debe preocupar es la salvación mía y la de los demás. La salvación de las almas. Porque el reino de Dios no es de este mundo. Entonces, ¿por qué me va a preocupar por este mundo y lo que pasa en este mundo? Esa no es mi preocupación. Mi preocupación es que somos peregrinos. Y somos peregrinos de la esperanza porque caminamos hacia la vida eterna y no moriremos. ¿Se pueden imaginar la esperanza que eso es? Que se va a acabar la muerte, se va a acabar el pecado, ya no habrá anochecer, vivimos en una eterna primavera, no habrá absolutamente nada imperfecto. Eso es algo increíble y tenemos que tener nuestra esperanza anclada en esa realidad para que vivamos la fe como la debemos vivir y no como unos miserables pesimistas asustados de lo que el diablo está haciendo en el mundo. Ustedes se pueden imaginar que cuando usted se va a acostar aquí en Monterrey, está totalmente preocupado de lo que los ladrones están planeando esta noche. Usted nunca tendrá paz. Lo que tiene que hacer usted es asegurarse que cierre bien su puerta, que tenga segura su casa y acuéstese a dormir tranquilo. Pero lo que los ladrones están planeando, eso no tiene que ser su preocupación. Y eso es lo que le pasa a todos estos católicos incautos que viven preocupados de los masones y de aquello y de aquellas conspiraciones y de lo que está planeando el nuevo orden mundial y no sé cuántas cosas. Parecen tontos. ¿Por qué están preocupados por eso? Eso es como estar preocupado por los ladrones de Monterrey. No, deje a cada uno en su lugar. Usted tiene que preocuparse por su conversión. Eso.
Que el Señor no lo sorprenda preocupado por masones, sino preocupado por su corazón, a ver si lo cambió, preocupado por su conversión y de la gente que Él le confió a usted. Eso es, que Él lo sorprenda así. Y por eso, un año jubilar es un don maravilloso de esperanza, porque podemos arreglar nuestras cuentas pendientes con Dios. ¿Se imaginan que si usted va a misa todos los días a un templo jubilar, usted puede llevar un alma del purgatorio al cielo todas las veces que va a ofrecer esas indulgencias plenarias? ¿Se imaginan lo grande que eso es? Yo les aseguro una cosa: el día que usted muera y comparezca ante el tribunal de Jesús, le va a aparecer este año jubilar. Le va a aparecer. Y el Señor le va a decir: ¿oíste de que podías sacar un alma del purgatorio todos los días durante el año jubilar? ¿Sí? Estas cosas pueden testificar contra nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a esto. Yo le digo mucho a la gente: miren, hay muchas personas en la iglesia que son como turistas religiosos. Se la pasan de retiro en retiro, de peregrinación en peregrinación, de un lugar a otro, en todo lo que hay en la iglesia. Eso es muy bueno, porque nosotros debemos estar activos en la fe todo lo que podamos. Eso no es malo. Lo que pasa es que más vale que usted entienda que entre más escuche, entre más se le enseñe, entre más información reciba, más responsabilidad. Porque todo eso que usted oye, usted tiene que usarlo, usted tiene que obedecerlo, usted tiene que caminar con eso. Porque ¿para qué lo oyó? ¿Para qué lo buscó? ¿Para qué se fue detrás de eso? ¿Por novelería? ¿Por curiosidad? ¿Por intelectualidad? ¿Por asombrarse? Hay gente que vive asombrada. Hay de todo lo que hay en la iglesia. Asombrados. ¿Pero qué? ¿Acaso eso lo está cambiando? ¿Acaso eso lo está santificando? De repente no. ¿Y qué peligro? Porque entonces todo eso va a testificar contra usted el día que usted comparezca ante Jesús. Entonces lo último que queremos ser es noveleros religiosos, turistas religiosos, curiosos religiosos, intelectuales religiosos. No. Queremos ser santos, queremos ser buenos, pequeños, humildes, sencillos. No hay nadie más poderoso que un católico sencillo, aquel que es de oración, de confesión, de misa frecuente, de una amistad sincera con la Virgen María, de una amistad sincera con el prójimo, de un corazón que sirve sin condición, sin interés, de una persona que se preocupa por los demás. Es el católico poderoso. Ahí es donde Dios se glorifica, ahí es donde Dios está con más fuerza, en esos pequeñitos, ahí en esa humildad. Es el católico que tiene la fuerza del Espíritu Santo. No es aquel que trae todas las noticias y las conspiraciones y los miedos y los sustos de aquello. Esos son como una plaga. Hay que evitarlos y no tocarles ni la ropa. Porque nosotros necesitamos son las buenas nuevas del Evangelio. La esperanza. Jesucristo es esperanza. Jesucristo es buenas nuevas. En medio de este desastre de mundo, en medio de toda esta confusión, en medio de toda esta depravación y degeneración de la sociedad en que vivimos, pero en medio de todo esto reina la paz de Dios, la alegría de Dios, la esperanza, la verdad de Jesucristo entre nosotros, que nos hace fuertes y nadie nos confunde, nadie nos quita la fuerza. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra, para que con esta palabra sellemos esta reflexión y el diablo no se la pueda robar, porque él se la roba, pero no lo vamos a dejar. Les voy a leer a ustedes de la carta a los Gálatas, capítulo 1, desde el versículo 1. Pablo, apóstol, enviado no por los hombres ni por intervención de hombres,
sino por Cristo Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él. Anatema. Palabra de Dios. Pues es muy claro, ¿no? El Señor insiste, el Espíritu Santo, cuidado con un evangelio nuevo. Ustedes saben que hoy el evangelio más nuevo y más popular es el de la misericordia, el de la falsa misericordia. A veces están predicando, y esto viene originalmente de las sectas, están predicando que Dios es misericordia, Él nos conoce como somos, no seamos tan duros consigo mismos, porque Él sabe la miseria que somos nosotros, aleluya. Y todos gritan aleluya, porque eso es lo que quieren oír, que no tienen que cambiar, que se queden así de pecadores, que no hagan ningún esfuerzo por ser mejores de lo que son, sino que Dios los ama así. Eso es falso, porque el Evangelio nos está pidiendo es conversión. Ustedes se dan cuenta que Jesús sana a los enfermos y les dice, tus pecados han sido perdonados. Vete y no peques más, o cosas peores te sucederán. Ese no es un evangelio así, como el que están predicando. Es un evangelio que exige que nos convirtamos. Y es muy importante que tengamos eso claro. El Señor quiere que nos convirtamos. Él quiere que nos santifiquemos. Él habla, si este ojo te hace pecar, Él no dice, lleva terapia al pobrecito, llévalo a rehabilitación. Él dice, sácatelo. ¿Sí? Pero esta cultura nuestra, esta sociedad, ¿qué es lo que hace con el ojo que lo hace pecar a usted? Pobrecito el ojo, tenga compasión de él, llévelo a que le den consejos para que no siga haciendo eso. Eso no es lo que dice el Evangelio. Y por eso tenemos que tener cuidado de la diferencia entre el Evangelio falso y el verdadero. El Evangelio verdadero es un Jesús que dice primero la muerte que el pecado, ¿no? Por eso dice, si este brazo te hace pecar, córtatelo. Más vale que entres manco al reino de los cielos que con el cuerpo entero a los infiernos. Y esto es muy claro, la radicalidad, como el Señor pide sí, sí, no, no. Es blanco o negro, no hay nada en la mitad. O somos de Dios o somos del diablo. Y esto lo tenemos que tener claro. Pero esto no es popular hoy. Esta forma de hablar no es popular hoy, es escandalosa. Es más, a mí me dicen, qué radical, qué falta de caridad, qué falta. Y yo, pues díganle a Jesús, Él fue el que escribió eso, yo no me lo inventé, yo no estoy hablando cosas que yo me inventé, esas las estoy diciendo porque están escritas en el Evangelio, yo no me las inventé. Entonces quéjense a Él, a ver qué les pasa. Pues que el Señor los guarde, los bendiga, los proteja. Solo Dios sabe lo que ustedes traen en esos corazones en este momento. Solo Él sabe. Pero como Él es omnipresente, todopoderoso,
todo misericordioso y justo, pues que Él los bendiga y que les dé lo que ustedes necesitan, y sobre todo que les ayude a su salvación y que les ayude a cumplir la misión para la cual nacieron, porque ustedes fueron escogidos como pueblo de Dios y tienen una responsabilidad, la responsabilidad de ser luz en este mundo de tinieblas. Este es un mundo oscuro y el demonio quiere apagar todo lo que es luz. ¿Y cómo apaga nuestra luz? Con el pecado. Así de que tenemos que fortalecernos y mantenernos con el faro prendido para que otros puedan ver. Amén.